La estructura ya está llegando al lugar, así es que pues gracias a Dios estamos avanzando en eso. Literalmente tenemos todo el recurso económico que se necesita para construir el edificio. Si Dios quiere, lo terminamos a principio del primer trimestre del próximo año. Nada más que el dinero está en nuestras bolsas todavía, ¿no? Entonces, dile que está junto a ti, está en tu bolsa todavía el dinero. Y no, lo digo a semi-broma, porque efectivamente sí lo tenemos todos. Tenemos una parte que ya está invirtiéndose en la construcción, pero la realidad es que para poderla terminar correctamente, estamos esperando en el Señor que provea de todo lo que para poder cumplir con todas las promesas que se hicimos. Entonces también me pidió el pastor que diera un avance de cómo vamos con lo de las promesas. En promedio andamos entre un 25 y un 27% de cumplimiento de promesas. Así que yo sé que muchos están esperando por ahí de noviembre, diciembre para poder cumplir completamente. Entonces les pedimos que nada más todo lo que se prometió está contabilizado y está tomándose en cuenta para la edificación. Yo siempre lo he dicho, yo no necesito ni de baño, ni de aire acondicionado, ni nada de eso, todo es para ustedes. Yo denme un metro cuadrado y donde gritar y yo predico, no necesito más. Entonces ya, pasando más adelante, la próxima vez les digo que ya podremos tener algunas fotografías un poquito más de avance. Bien, pues estamos en la serie del Evangelio según San Juan. Ya vamos a entrar en el capítulo 5, vamos a ver los primeros 17 versículos. Y no sé si tuviéramos por ahí la plática. Estamos en el capítulo 5, versículos 1 al 17. ¿Sí la tenemos por ahí? Ahí está. Está titulada Una vida completa. Una vida completa. Vamos a leerlo. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a ver las circunstancias detrás del milagro. Esto sucedió en el estanque de Betesda. Ahí, a mí en lo particular, Betesda me trae muy buenos recuerdos, porque cuando fuimos a Israel hace ya más de 13 años, 12 años, conforme íbamos a los lugares bíblicos,
desde anticipadamente, antes de que saliéramos, nos dijeron, pues a ti te va a tocar compartir en el Monte de los Olivos, a ti va a tocar compartir aquí, y a mí en particular me tocó compartir en el estanque de Bethesda. Así es que tengo un muy bonito recuerdo de ahí. El estanque de Bethesda realmente ahora es un hoyo en la tierra. Está construida la ciudad tanto que ya en 2000 años pues quedó unos 3-4 metros por debajo del nivel de la calle actual. Pero Bethesda es una palabra compuesta en hebreo. Recuerden que Bet significa casa, Bet-El, casa de Dios. Bethesda significa casa de misericordia, casa de misericordia. Dice que había como 5 pórticos y mínimo cabrían unas 50 personas por pórtico, entre 50 y unas 100 personas. Así es que alrededor del estanque habría entre 200 y 500 personas enfermas necesitadas. Ahora vamos a ver la condición del agua. Algunos comentaristas dicen pues que realmente eran aguas termales nada más, aguas minerales con poderes curativos, pero realmente están omitiendo lo que es la naturaleza sobrenatural de lo que sucedía ahí, porque si fuera nada más por el agua, las propiedades del agua, pues cualquier persona que entrase, ya sea el primero o el segundo o el último, sería sanado. Pero dice nuestro pasaje que el primero que entrara sería sanado de cualquier enfermedad. Y la palabra cualquier es muy importante porque habla acerca de todas las enfermedades. Las aguas termales son buenas para reumatitis y tipo de esas cosas, pero aquí decía cualquier enfermedad. Entonces, efectivamente, algo sobrenatural sucedía en ese lugar. Ahora vamos a ver la condición de los enfermos. Pues en esa época no había hospitales, aunque sí había médicos. No existía un lugar donde podían acudir los enfermos a ser tratados, a ser sanados. Si recordamos el pasaje de el hombre que fue atendido por el samaritano, no lo llevó al hospital general, no lo llevó al Almater, lo llevó a un hostal, que era donde se podía comer y donde se podía pernoctar. Era un lugar donde se podía llevar a alguien a que se recuperara. No existían los hospitales. Y dicho sea de paso, lo que conocemos ahora como la Cruz Roja es un producto del cristianismo. Una persona vio los heridos de guerra, que no había quien los atendía, que morían en campo de batalla. Entonces se ideó el concepto de la Cruz Roja para atender a heridos de guerra, y ahora se ha extendido a diferentes ámbitos en tiempos de paz. Los enfermos dependían de la misericordia de las demás personas. ¿Por qué? Porque la economía en aquella época era intensa en mano de obra. ¿Qué significa esto? Que casi todo el mundo tenía que trabajar con sus manos, tenía que trabajar con su cuerpo, con su físico. No había oficinas a donde ir a trabajar. Bueno, sí las existía, pero era muy limitado, eran para oficinas de gobierno. Pero en general todos tenían, o eran carpinteros, o eran constructores, o eran pescadores. O sea, tenían que moverse con su cuerpo. Y si alguien estaba lisiado, o alguien estaba con problemas físicos, se traducía en un problema económico. Entonces los que estaban ahí no solo tenían un problema físico, sino que tenían un problema económico, y solo podían sostenerse de la misericordia de las personas que acudían a brindarles algo de pan o algo de refrigerio. Ahora, esto también nos lleva a la condición del enfermo. No sabemos su nombre, sabemos su apodo nada más. Su apodo era el enfermo. Después de 38 años de estar enfermo, pues ya se le quedó el enfermo, ¿no? Y tenía esa enfermedad, lo tenía lisiado, inmóvil. La palabra enfermo significa incompleto, y en algunas traducciones vamos a ver que dice paralítico, algunos dicen inválido. La enfermedad había hecho que este hombre se quedara solo. En el versículo 7 que leímos dice: no tengo quien me meta al estanque.
esa enfermedad lo había dejado a su suerte, lo había dejado a defenderse él solo. Ahora, en este caso en particular de este hombre, no sucede en todos los casos, pero este en particular, la enfermedad era un producto de un pecado. En el versículo 14 el Señor le dijo: mira, has sido sanado. ¿Qué le dice? No peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Repito, no todas las enfermedades son consecuencia de un pecado, pero este en particular lo era. Y esto nos lleva a considerar que el pecado te va a destruir, el pecado te va a inutilizar y el pecado te va a hacer que te quedes solo. Así es que no debemos de estar jugando con el pecado. También es importante notar que el enfermo tenía su lecho ahí. Y por esta razón, y porque no tenía nadie más, podemos concluir que el estanque de Betesda era donde pasaba la mayoría de sus días. No sabemos cuánto tiempo llevaba ahí. Yo cuando estaba estudiando esto caí en el error de pensar que llevaba 38 años. No, dice que llevaba 38 años enfermo, pero cuánto tiempo llevaba asistiendo, pues era gran tiempo. No sabemos exactamente cuántos, pero podemos pensar que era el lugar donde pasaba la mayoría de sus días, sobreviviendo de la caridad de quienes les llevaban pan a los enfermos. Ahora, algo importante es que ya dijimos que había entre 200 y 500 personas. Nuestro pasaje dice que había una multitud de personas. Y sin embargo, a pesar de ver tantas personas, Jesús lo vio en la multitud. Y muchas personas pensamos que como hay 7,000 millones de personas en el mundo, pasamos desapercibidos a Dios. Dice, bueno, Dios no sabe lo que está pasando por mi vida, Dios no sabe lo que estoy viviendo. Dios sabe exactamente por lo que estamos pasando. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad eterna. Si hay alguien que nos conoce, es el Señor. Ahora, importante también es ver la condición de los líderes religiosos, de los líderes judíos. Cuando vean ahí los judíos, está hablando acerca de los líderes religiosos. Una vez que el enfermo había sido sanado, tomó su lecho, se agarró su sleeping bag y se marchó. Pero a los religiosos judíos no les gustó esto, pues no le era lícito andar cargando cosas. ¿Por qué? Porque era día del reposo. Y la palabra y la clave es la pregunta que le hacen a la hora ex enfermo. Le preguntan: ¿quién te dijo? No le preguntaron: ¿quién te sanó? Le dijeron: ¿quién te dijo que tomaras tus cosas? A los religiosos, a las personas religiosas, no les interesan las condiciones de las personas, solo le importa el cumplimiento de la letra. Ahora, hay comentaristas que quieren encontrar justificantes para decir que sí le era lícito cargar con su lecho, pero la realidad es que la ley sí marcaba que no era lícito cargar con cosas. Por ejemplo, en Nehemías 13, versículos 15 al 19, dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. ¿Cuándo? En el día de reposo estaban trabajando, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén, ¿cuándo? En día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, la destrucción de Jerusalén y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo.
Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Entonces algunas personas dicen, bueno, es que nada más era para que no podían vender cosas. Dice, no cargar. Y en Jeremías 17, 21 y 22 dice, así ha dicho Yahvé, guardaos por vuestra vida, ¿de qué? De llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Entonces, ¿por qué le dijo Jesús al enfermo que tomara su lecho y anduviera en el día de reposo? Pues una respuesta muy clara es porque Jesús es soberano y puede hacer lo que quiera. De hecho, en el versículo 17, cuando terminamos nuestro pasaje, Jesús nos dice que Él no descansa. Dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, cosa que no era para hacerse en día de reposo. Otra razón pudiera ser que Jesús quería exponer la dureza de corazón de los líderes judíos, preocupados más por la ley que por el bienestar del enfermo. No se alegraron de que el paralítico por fin podía moverse después de 38 años. A ellos les preocupaba más que era un día de reposo. Casi le dijeron, ¿por qué no te aguantaste un día más, hombre? Y a veces nosotros también nos portamos como los líderes religiosos. Cuando Dios decide bendecir a alguien quien a nuestro juicio no se lo merece, decimos, ¿y por qué a él? Si él no viene a la reunión como yo, si él no ora tanto como yo, si él no se lo merece, ¿por qué es que Dios lo bendice? Y sobre todo cuando lo bendice o la bendice exactamente con lo que nosotros estamos pidiendo. Es cuando Dios dice, ándale para que veas lo que hay dentro. Comenzamos a criticar en lugar de alegrarnos que Dios bendice aún a los que no lo merecen. Y dicho sea de paso, en ese campo, en ese grupo, estamos todos nosotros. Nadie nos merecemos las bendiciones de Dios. El problema es que no todos lo reconocemos. Entonces, hay veces que Dios permite que alguien sea bendecido que no se lo merece, nada más para ver nuestra reacción, para que nosotros nos demos cuenta de nuestra reacción. Y nuestra reacción sana, nuestra reacción correcta, es decir, qué padre que Dios te bendijo, qué padre. Ora también para que a mí me bendiga. Y a veces decimos, no, es que has de estar en pecado, has sido un robo, te lo robaste, algo hiciste. Bueno, a lo mejor en esta reunión no, pero en otras reuniones pudiera ser. Ahora también hay otra razón por la cual le dijo al enfermo, y eso es bien importante, que tomara su lecho, pero esta razón la vamos a ver un poquito más adelante. Pero es bien importante esta tercera razón. Ahora vamos a ver la aplicación. Y en este pasaje nos da una ilustración espiritual para nuestras vidas muy importante. El hombre enfermo estaba impotente, como lo dije en algunas versiones, dice impotente, no se podía mover, estaba paralizado, estaba estancado literalmente en el estanque, no se podía salir de ahí. Nuestro pasaje no nos dice qué fue lo que le pasó a este hombre, solo nos dice que no estaba bien. Y enfermo, como lo vimos en nuestro pasaje, es una palabra genérica que quiere decir incompleto, incapacitado. Cuando estamos enfermos, no estamos al 100% de nuestras posibilidades, aunque sea una gripa. ¿Cuántos han querido trabajar algo y estás con la gripa y estás con el moco? Digo, Hugo, no seas tan gráfico, pero no rindes igual. Ahora imagínate tener una discapacidad que no te permite moverte. Estás incompleto. ¿A raíz de qué? No lo sabemos.
Pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido un golpe, un accidente, una lesión. No sabemos, solo sabemos que algo le pasó 38 años antes a este hombre que lo dejó en un estado de inmovilidad. Ahora, la verdad es que a nosotros también muchas veces nos suceden golpes de los cuales no nos reponemos. Accidentes o golpes intencionales. Y hay golpes tan duros que no nos reponemos. Nos quedamos inmóviles, incompletos, paralizados. Pudo haber sido provocado por un divorcio, por un abuso, por un pecado, un fracaso económico, en fin, algo nos golpeó y no nos hemos podido recuperar. En el caso de nuestro pasaje, el hombre llevaba 38 años así, y de no haber sido por la intervención de Jesús, se hubiese muerto así. Y muchos están golpeados, incapacitados, paralizados por 1 año, por 5 años, por 20 años. Algo les pasó que los golpeó. Alguien dice: es que yo cuando estaba de niño en la escuela dominical me supe la respuesta, levanté mi mano y el maestro no me preguntó, así es que me alejé del Señor porque ya no quise saber nada, no hay amor en esas congregaciones. Y eso es un golpe que tenemos espiritual. Hay personas que asisten a la congregación esperando que un mensaje les llegue, que un predicador le atine a lo que está sufriendo. Recordemos que el enfermo esperaba un ángel, que en griego significa mensajero, ángelo. Así que las personas esperan un mensaje de parte de Dios a través del predicador que los libere de su situación. Quieren que algo se les mueva. Y a pesar de que hay excelentes predicadores en las iglesias, a pesar de que hay excelentes predicadores en los congresos, ningún predicador tiene el poder de cambiar nuestras vidas, solamente Jesús. Si estamos esperando que alguien venga y nos saque del estancamiento, nos podemos pasar 38 años ahí. Solamente Jesús es el único que puede transformar nuestras vidas. Ahora, Jesús le preguntó al paralítico una pregunta súper sencilla: ¿quieres ser sano? Y si ya dijimos que enfermo significa incompleto, Jesús realmente le estaba preguntando: ¿quieres ser completo? ¿Quieres funcionar completamente? ¿Quieres estar móvil en todas tus áreas? Y es muy sencilla, pero está cargada de importancia para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque para ser sanos o completos, primero debemos reconocer que estamos mal. Imagínense al paralítico tirado en su lecho y Jesús le dice: ¿quieres estar bien? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres estar completo? Y el paralítico dice: me ofendes. ¿Cómo te atreves a juzgarme que estoy mal? Yo no estoy mal. Suena raro, pero hay muchas personas que así están. La enfermedad emocional, la enfermedad espiritual es menos evidente que la enfermedad física. Generalmente, quienes la diagnostican mejor, ese tipo de enfermedades, son los esposos o las esposas. Las personas que nos rodean. Debemos de reconocer, no hay posibilidad de ser sanos o ser hechos completos si primeramente no reconocemos que estamos mal y que necesitamos cambiar. Y por eso tenemos que preguntarnos: ¿estoy funcionando completamente? ¿Estoy funcionando correctamente? Y debemos de hacer una introspección y evaluar si estamos funcionando correctamente espiritualmente. ¿Puedo decir que estoy funcionando como un cristiano completo? Cuando alguien está mal,
A veces decimos, le falta un 20 para el peso, ¿no? Así como que está incompleto, algo no está completo funcionando. ¿Puedo decir que soy un cristiano completo? ¿Hay pecado en mi vida que me está deteniendo? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy ofrendando? ¿Estoy orando? ¿Estoy leyendo mi Biblia? ¿Estoy viviendo la Biblia? ¿Estoy físicamente completo? ¿Tengo salud? Algo interesante que quiero hacer un paréntesis es que cuando sanó el enfermo, no dice que el enfermo al empezar a caminar caminó directamente al Comité Olímpico de Jerusalén y se inscribió en las siguientes Olimpiadas. Empezó a caminar normalmente. Mucha gente diría, es que si Dios te sanó, entonces ya debería de ser el hombre más rápido del mundo. No, simplemente empezó a caminar como una persona normal que camina. Y muchas veces creemos que porque Dios nos sana o nos completa económicamente, ahora somos el rival más cercano de Carlos Slim por el título del hombre más rico del mundo. No significa eso. Significa que podemos empezar a cumplir con nuestras necesidades. Significa que podemos empezar a vivir sanamente, podemos empezar a hacer las cosas correctamente. Y la pregunta que tengo que hacer físicamente es, ¿tengo salud? ¿Llevo una vida saludable? ¿Me alimento saludablemente? Algunas de las enfermedades que tenemos, es debatible, yo no soy médico, pero algunas de las enfermedades que sufrimos es por lo que nos alimentamos. ¿Me estoy alimentando correctamente? Aquellos que tienen una dieta rica en vitamina T, tamales, tacos, hamburguesas, hot dogs, y luego nos preguntamos por qué estamos mal. ¿Llevo una vida saludable? ¿Hago ejercicio? ¿Emocionalmente estoy completo? Uno de las pruebas que son más fuertes es pregúntale a alguien que te conoce. Dile, ¿soy criticón? ¿Soy burlón? ¿Soy envidioso? ¿Puedo amar a las personas correctamente? Todos esos son síntomas de que hay algo mal en mis emociones. Es que tú no sabes, a mí la niña que me gustaba en el kinder me dijo que no, así es que odio a todas las mujeres. Pues fue un golpe que recibió y no ha podido superarlo. Ahora, la segunda cosa que tenemos que hacer para ser sano es querer estar bien. Ahora, suena medio raro, pero hay gente que no quiere estar bien. La respuesta sana y natural debería de ser un rotundo sí. Jesús le preguntó que si quería ser sano, y curiosamente el paralítico le contestó por qué no había podido ser sano, que nadie había para meterlo en el estanque. Nosotros como humanos somos seres limitados, podemos ver nada más una o dos o tres opciones a nuestro problema, pero Jesús tiene todas las opciones delante de Él y Él puede ver la solución aunque tú no la veas. Él tiene la solución a todos nuestros problemas. Y otro problema es que hay personas que están mal y curiosamente no quieren dejar de estar mal. Reconocen, estoy mal, pero no quieren dejarlo. Tal vez les da una excusa para no hacer lo que deberían de estar haciendo. Esa es nuestra muleta. Decimos, es que yo no puedo servir, yo no puedo compartir porque el predicador algo me dijo que no me gustó, entonces yo me voy. Todos entendemos que cuando venga el juicio final en nuestras vidas, vamos a tener que entregarle cuentas a Dios de todas nuestras acciones. ¿Cuántos saben eso? Todo lo que hicimos vamos a entregar cuenta. Pero ¿saben de qué también vamos a entregar cuenta? De lo que no hicimos. De lo que no hicimos.
No podemos decir, bueno, es que yo estaba paralítico a gusto, a ti no, a nadie molestaba. Sí, pues yo no te puse para que estés ahí nada más toda tu vida. Yo te puse para que avance el reino de Dios en la tierra, en el lugar donde tú estás. El no hacer nada es pecado también. El no hacer la voluntad de Dios es rebeldía también. Entonces hay personas que quieren usar su enfermedad, su condición, para no hacer lo que deberían de estar haciendo. Hay otro tipo de persona que le gusta la atención que reciben de los demás. Es el centro de atención. Agarran a alguien y digan, ay, mi vida es terrible, tal. Los marean por 3 meses hasta que el otro se pone inteligente. Dijo, no, zafos. Se apartan y buscan y agarran a otro desprevenido y otros 3 meses ahí. Les gusta la atención que reciben. Ahora, no quiero ser insensible. Todos hemos pasado por cosas difíciles, pero no te puedes quedar estancado. Hay veces que nos alimentamos de la caridad ajena. Nos alimentamos de la lástima ajena y eso no es sano. Hay otros que tal vez no les gusta tener que trabajar. Decían en el rancho, me hago tonto para comer a puños. Pero es una realidad que hay personas que simplemente no quieren funcionar correctamente. Y ante eso, nada podemos hacer. Pueden ir con doctores, les pueden dar la mejor receta, las mejores medicinas, pero si no se la toman, no sirve de nada. Hay gente que le encanta andar de doctor en doctor porque no tienen nadie con quien platicar, porque el pecado te deja solo. Ahora, hay quienes dicen que su problema, bueno, el punto es que el tercer punto, el tercer condición para poder ser sano es creer que Jesús tiene el poder. Creer que Jesús tiene el poder. Hay quienes dicen que su problema es imposible de solucionar. De los miles de millones de personas que han vivido en la tierra, nadie ha tenido el problema que esa persona tiene, así es que déjenlo tranquilo, porque no se puede solucionar ese problema, ¿no? Y déjame te digo que mi Jesús es más grande que cualquier problema. No hay problema que pueda contra Jesús. Tú suéltaselo, el problema, y Él se va a encargar. Confía en Él. Corrie ten Boom fue una mujer, una joven en aquella época holandesa, que su familia ocultaba a judíos en la Segunda Guerra Mundial para que no se los llevaran a los campos de exterminación. Nada más que ellos eran cristianos y su familia fue encontrada por los nazis. Se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y ella y su familia fue llevada a los campos de concentración, y solamente de su familia ella fue la única que sobrevivió. Y cuando ella estaba en un campo de concentración, escribió esto. Dice, nunca sabrás cuán suficiente es Jesús en tu vida hasta que lo único que tienes en tu vida es Jesús. Nos distraemos tanto por tantas cosas. Nos distraemos de que tenemos a Jesús en nuestra vida, a Jesús en nuestro corazón, y nos quejamos por lo que no tenemos. Los cristianos nos preocupamos por las cosas más banales. Es que no me pusieron like en mi cumpleaños en Facebook. Nos deprimimos. Ahora, no digo que sea malo ocuparnos de nuestra vida emocional, de nuestra vida económica, de nuestra vida social. No hay problema con ello, siempre y cuando mantengamos la correcta perspectiva de las cosas. Que no nos dominen las cosas de esta tierra. En Colosenses capítulo 2 y capítulo 3 dice, porque en Cristo habita corporalmente, ¿cuánta? Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, levanten vosotros las manos, estáis completos, sanos,
sin necesidad en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A ver, una pregunta bien difícil. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu cuerpo? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde está? Ahorita. A ver, todos los que están en la tierra, levanten la mano. Aquí estamos. Estamos en la tierra, pero Pablo nos está diciendo: no te preocupes por las cosas de la tierra. Ocúpate de las cosas del cielo. Y desafortunadamente nos preocupamos más por nuestras vidas que por nuestra vida eterna. Estamos tan afanados, tan preocupados por lo que sucede aquí, que perdemos de vista lo que ya hemos ganado en Cristo Jesús para la eternidad. Una persona, un cristiano, no voy a decir persona, un cristiano, una cristiana deprimida, deberíamos de ponerlos en un museo, porque es algo que jamás se ha visto, en el Ripley's. No debe, ¿por qué? Porque una persona, un creyente que está deprimido, ¿dónde tiene sus ojos? ¿En lo que le está pasando aquí o en lo que Cristo ya hizo por él o por ella en el cielo? Esta vida pasa así. Yo hace como 6 meses tenía 20 años. Bueno, así se siente como 6 meses, ¿no? Pero por la eternidad vamos a estar con el Señor. Colosenses 4:12 dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y ¿qué? Completos en todo lo que tú quieras, en todo lo que Dios quiere. Ahí es el problema. Queremos lo que nos anuncian en la televisión. Lloramos y anhelamos por la casa que no tenemos, porque ponemos las cosas, ponemos el corazón en las cosas de este mundo. Creerle a Jesús, eso es lo que necesitamos hacer. Cuando Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, aprendemos tanto de lo que nos dice la Biblia, pero también aprendemos tanto de lo que no nos dice la Biblia. La Biblia no nos dice que cayó un rayo del cielo, que iluminó el estanque, que el paralítico se levitó y que empezó a moverle los pies. ¿Eso dice su Biblia? Si eso dice, no la confíe mucho. Eso no dice la versión verdadera. La versión verdadera dice que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo? Se levantó. No le dijo: oye, yo quiero que algo se mueva, yo quiero una prueba de que algo sucedió, yo quiero que todo el mundo sepa que aquí pasó algo. Él simplemente escuchó y obedeció. Y muchos de nosotros queremos que venga un ángel del cielo de 7 metros de alto y nos diga: has sido sanado, y ahora tu ministerio va a ser así, 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 vas a hacer esto, esto, tu esposo y tu esposa va a ser así. Te vas a esperar 38 años o más. Simplemente es: obedece. Creyó a la palabra de Jesús, no discutió, simplemente creyó. Terminando la primera reunión, una persona se me acercó y me dijo: oye, yo pues ya me llegó la palabra, quiero servir. Vamos a orar para que el Señor me diga dónde voy a servir. Sí, vamos a orar, pero en lo que te dice, en Cuneros necesitamos ayuda. No, pero es que yo quiero que el Señor me muestre mi ministerio. Tu ministerio es servir, y vas a empezar donde haya necesidad. Después el Señor dirá dónde vas a estar. Para otros es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Sí, pero tú no conoces. Empezamos con problemas, no conoces a mi esposo. Créelo y obedece.
No se preocupen, mujeres, también hay para ustedes. Someteos a vuestros maridos. Ya empezamos. Créelo y obedece. Créelo y obedece. Y lo principal que tenemos que creer es que Dios, Jesús en nuestra vida, es suficiente para nosotros. No necesito nada más. El creyente que se está quejando está estancado. El creyente que se está quejando está estancado. No ha entendido al Señor, no ha entendido las promesas y la nueva vida que Dios nos da. ¿Cuántos se han quejado del calor esta semana? ¿Están estancados? ¿Cómo debemos de reaccionar? Salimos de la casa. ¿Cuántos les ha pasado que salen de la casa y los poros se abren y empieza a fluir el sudor? Y dices, este día va a ser glorioso. Decir, lo natural, lo carnal es empezarnos a quejar. Pero eso no es de un cristiano. Dile al que está junto a ti, eso no es de cristianos. Ese es un cristiano estancado. Lo que tenemos que salir y decir es, qué calorón, y qué bueno que esto es lo máximo que voy a experimentar de calor en mi vida. No voy a ir al infierno, gracias al Señor. No hay lugar más caliente en el mundo. Este es el lugar, de aquí todo es ganancia. Esa es la forma de verlo realmente desde el punto de vista bíblico. Simplemente creemos y obedecemos. Y a veces nosotros queremos discutir con Dios. Queremos que Dios nos conteste como queremos, cuando queremos, y cuanto queremos y con quien queremos. Y lo que debemos de hacer es simplemente obedecer su palabra. Ahora, nuevamente, es bien importante. ¿Se acuerdan que les dije que había una tercera razón por la cual el Señor le dijo que tomara su lecho? Pues la tercera razón es porque el lecho representa el lugar donde vivía, donde moraba el paralítico. Era el lugar donde tenía su residencia. Era el lugar donde pasaba el tiempo. Y Jesús le estaba diciendo, yo sé que no es lícito que cargues con tu lecho en este día por ser día de reposo, pero tan quiero que no vuelvas a este lugar, que quiero que agarres tu lecho y te vayas. No quiero que vengas por el mañana, no quiero que te quedes ni un segundo aquí. Ya has sido sanado, vete de aquí. ¿Y cuántos cristianos han sido sanados del pecado? Hemos sido sanados de tantas cosas y queremos regresar al mismo lugar. A lo mejor no al día siguiente, pero de vez en cuando nos damos nuestros tours por nuestras miserias pasadas. Queremos regresar a que nos vuelvan. Ay, qué padre cuando me decían que pobrecito de mí. Ay, qué padre cuando. Y Dios dice, ya no regreses ahí. Es tan fuera de lugar que un enfermo esté queriendo estar encamado, como un cristiano que siga regresando al lugar de donde lo sacó. ¿Dónde fue que Jesús vio la siguiente vez al ex enfermo ahora? ¿Dónde lo vio? En el templo. En el templo. Dios nos saca del estanque, de estar estancados, a su presencia, y no quiere que salgamos de ahí. Dijo, no quiero que vuelvas a pecar, no sea que regreses y haya algo peor para ti. Si estás en Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, ya estás sano. Ya estás sano. Créele a Él. A mí no me creas, créele a Jesús. No tenemos ninguna razón para vivir estancados. Yo sé que todos tenemos razones muy válidas humanamente para vivir miserables, pero Dios dice, yo he dado mi vida, la vida de mi hijo, para que tú vivas, tengas vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Ya salte del estanque. Lo que pasó antes ya pasó.
enfócate en lo que va a pasar. Enfócate en quién eres ahora. Pablo les dijo: me olvido de lo que sucedió y me extiendo al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Olvídate de lo que pasó, ya no vivas ahí. Cuando venimos a Cristo, nosotros también debemos de cambiar de lugar de morada y no debemos estar en el lugar donde estábamos lisiados. ¿Quieres regresar? Ayuda a alguien, pero no traigas tu lecho, no hagas morada ahí. La siguiente que ves, que lo vio en el templo, y Jesús se lo dejó muy claro: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Básicamente Jesús le estaba diciendo: ya estás completo, ya estás funcional, vive una vida completa en Cristo Jesús. Vive funcionalmente en Cristo Jesús. Y yo sé que muchos antes de llegar aquí ya sabían en qué área. Simplemente fue un reforzamiento. Y a algunos el Espíritu Santo ya les mostró en qué áreas no están funcionando. Y a otros, llegando a casa, su esposa, su esposo les va a decir dónde no están funcionando. Pero no es para enojarnos, no es para ofendernos, es para cambiar, es para salir del estanque. Vamos a orar. Señor, en este día nos hemos dado cuenta que muchas veces quitamos nuestra vista de ti y nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestras angustias, en nuestros errores, en nuestras carencias. Y eso no es vivir plenamente ni completamente, Señor. Porque esa actitud nos ha detenido de servirte completamente, de vivir completamente y de amar completamente a quienes nos rodean. Ayúdanos en este día a hacer lo que tú nos llamaste a hacer, sanos y salvos, y a salir del hoyo, a salir del estanque y entrar en tu presencia y nunca salir de ahí. Habrán dificultades en nuestras vidas, lo entendemos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aunque se haya tribulación, será por un tiempo nada más, y después el gozo de tu presencia por la eternidad, Señor. Gracias, Padre, porque nos has sacado de un lugar de desesperación, de un lugar de miseria, y nos has hecho nuevos. Has quitado nuestra ropa sucia y nos has puesto vestidos blancos de tu santidad, Señor. Que siempre vivamos teniendo eso en perspectiva, que no vivimos para este mundo, sino vivimos para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. El general no lo llevó al Almater, lo llevó a un hostal, que era donde se podía comer y donde se podía pernoctar. Era un lugar donde se podía llevar a alguien a que se recuperara. No existían los hospitales. Y dicho sea de paso, lo que conocemos ahora como la Cruz Roja es un producto del cristianismo. Una persona vio los heridos de guerra, que no había quien los atendía, que morían en campo de batalla. Entonces se ideó el concepto de la Cruz Roja para atender a heridos de guerra, y ahora se ha extendido a diferentes ámbitos en tiempos de paz. Los enfermos dependían de la misericordia de las demás personas. ¿Por qué? Porque la economía en aquella época era intensa en mano de obra.
¿Qué significa esto? Que casi todo el mundo tenía que trabajar con sus manos, tenía que trabajar con su cuerpo, con su físico. No había oficinas a donde ir a trabajar. Bueno, sí las existía, pero era muy limitado, eran para oficinas de gobierno. Pero en general todos tenían, o eran carpinteros, o eran constructores, o eran pescadores. O sea, tenían que moverse con su cuerpo. Y si alguien estaba lisiado, o alguien estaba con problemas físicos, se traducía en un problema económico. Entonces los que estaban ahí no solo tenían un problema físico, sino que tenían un problema económico, y solo podían sostenerse de la misericordia de las personas que acudían a brindarles algo de pan o algo de refrigerio. Ahora, esto también nos lleva a la condición del enfermo. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a ver las circunstancias detrás del milagro. Esto sucedió en el estanque de Betesda. Ahí, a mí en lo particular, Betesda me trae muy buenos recuerdos, porque cuando fuimos a Israel hace ya más de 13 años, 12 años, conforme íbamos a los lugares bíblicos, desde anticipadamente, antes de que saliéramos, nos dijeron: pues a ti te va a tocar compartir en el Monte de los Olivos, a ti va a tocar compartir aquí, y a mí en particular me tocó compartir en el estanque de Betesda. Así es que tengo un muy bonito recuerdo de ahí. El estanque de Betesda realmente ahora es un hoyo en la tierra. Está construida la ciudad tanto que ya en 2000 años pues quedó unos 3-4 metros por debajo del nivel de la calle actual. Pero Betesda es una palabra compuesta en hebreo. Recuerden que Bet significa casa, Bet-El. La estructura ya está llegando al lugar, así es que pues gracias a Dios estamos avanzando en eso. Literalmente tenemos todo el recurso económico que se necesita para construir el edificio. Si Dios quiere, lo terminamos a principio del primer trimestre del próximo año. Nada más que el dinero está en nuestras bolsas todavía, ¿no? Entonces, dile que está junto a ti, está en tu bolsa todavía el dinero. Y no, lo digo a semibroma, porque efectivamente sí lo tenemos todos. O sea, tenemos una parte que ya está invirtiéndose en la construcción, pero la realidad es que para poderla terminar correctamente, estamos esperando en el Señor que provea de todo lo que para poder cumplir con todas las promesas que se hicimos. Entonces también me pidió el pastor que diera un avance de cómo vamos con lo de las promesas. En promedio andamos entre un 25 y un 27% de cumplimiento de promesas. Así que yo sé que muchos están esperando por ahí de noviembre, diciembre para poder cumplir completamente. Entonces les pedimos que nada más todo lo que se prometió está contabilizado y está tomándose en cuenta para la edificación. Yo siempre lo he dicho, yo no necesito ni de baño, ni de aire acondicionado, ni nada de eso. Todo es para ustedes. Yo denme 1 metro cuadrado y donde gritar y yo predico, no necesito más. Entonces, ya pasando más adelante, la próxima vez les digo que ya podremos tener algunas fotografías un poquito más de avance. Bien, pues estamos en la serie del Evangelio según San Juan. Ya vamos a entrar en el capítulo 5, casa de Dios. Betesda significa casa de misericordia, casa de misericordia. Dice que había como 5 pórticos y mínimo cabrían unas 50 personas por pórtico, entre 50 y unas 100 personas. Así es que
alrededor del estanque habría entre 200 y 500 personas enfermas necesitadas. Ahora vamos a ver la condición del agua. Algunos comentaristas dicen pues que realmente eran aguas termales nada más, aguas minerales con poderes curativos, pero realmente están omitiendo lo que es la naturaleza sobrenatural de lo que sucedía ahí, porque si fuera nada más por el agua, las propiedades del agua, pues cualquier persona que entrase, ya sea el primero o el segundo o el último, sería sanado. Pero dice nuestro pasaje que el primero que entrara sería sanado de cualquier enfermedad, y la palabra cualquier es muy importante porque habla acerca de todas las enfermedades. Las aguas termales son buenas para reumatitis y tipo de esas cosas, pero aquí decía cualquier enfermedad. Entonces, efectivamente, algo sobrenatural sucedía en ese lugar. Ahora vamos a ver la condición de los enfermos. Pues en esa época no había hospitales, aunque sí había médicos. No existía un lugar donde podían acudir los enfermos a ser tratados, a ser sanados. Si recordamos el pasaje de el hombre que fue atendido por el samaritano, no lo llevó al hospital genérico. Vamos a ver los primeros 17 versículos y no sé si tuviéramos por ahí la plática. Estamos en el capítulo 5, versículos 1 al 17. ¿Sí la tenemos por ahí? Ahí está. Está titulada Una vida completa. Una vida completa. Vamos a leerlo. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: